Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Doc? Bien, 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 ya recuperado. Wow. Acá tenemos un ejemplar post-COVID. Que por suerte está bien. Me alegro. Me alegro de verte bien. Yo les pido disculpas a todos. La semana pasada estaba en el dentista, todo se demoró y tenía que elegir si quedarme o salir corriendo, y la verdad, como están las cosas, más vale no tener que recurrir a urgencias, así que me quedé. Y bueno, por eso no pude estar. Bueno, vamos a hablar un poquito. Lo voy a sacar, hace calor ya. Vamos a repasar un poco. Dice que la grabación se detuvo. No sé si... No, ahí está grabando, ahí está grabando. Bueno, me alegro mucho de verte bien, Diego. Gracias. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer un pequeño repasito para entrar en tema. Acá. Bien, vamos arriba. Acá. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de que en la fibromialgia, como en cualquier otra entidad, hay aspectos que son, estoy tratando de, esperen que se me superponen cosas acá, eso. Hay aspectos que tienen que ver con la genética del individuo y aspectos que tienen que ver con las experiencias tempranas que fueron formando a ese individuo. Acá tenemos la vulnerabilidad genética, las experiencias tempranas que pueden ser traumáticas, el desarrollo que se va dando y va determinando que una persona sea más vulnerable. O sea, que nace con una vulnerabilidad, pero que eso se acentúe o disminuya va a depender de sus experiencias tempranas y de cómo la persona las pueda ir resolviendo. Tiene que ver con traumas, con el estrés de la vida en la familia, con los eventos vitales que la persona tuvo que afrontar, y eso se puede modificar, por suerte, a través de medicación de distinto tipo y de tratamientos de psicoterapia. ¿Qué es lo que va a determinar todo esto que estamos hablando? La presencia de ansiedad o depresión en la persona, que van a generar un estado de tensión y de neurotransmisores, una sopa de neurotransmisores que hacen que esa persona reaccione de maneras diferentes a las demás. Hay unos cambios en la estructura neurobiológica de la persona que hacen que sea más activo, ¿no? Tanto en el eje del estrés, que se llama en medicina eje hipófiso, hipotalámico, suprarrenal, y del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo sabemos lo genético, o sabemos en este momento si hay alguna determinación diferente que podamos hacer? Sí. En la investigación y no en la práctica clínica, porque no podemos determinar estas cosas en la práctica clínica, sabemos que hay personas, pacientes, después, que nacen con 2 alelos largos en el gen que determina el transportador de serotonina. Yo se los cuento para que ustedes sepan que hay algo. No crean que esto yo o el doctor Diego o cualquier otro puede decir, bueno, se lo vamos a determinar a ver. No. Sabemos que hay de eso y eso se hace solamente en laboratorios de investigación. Pero lo importante es que hay personas que nacen con 2 alelos largos de eso. Y esas personas son como las traffic, como las 4x4. Van para adelante con todo, se recuperan, atravesan el estrés sin consecuencias. Hay otro tipo de personas que son, los primeros son un 30% de la población general,
el otro 30% está determinado por personas que tienen un alelo largo y uno cortito, que ya van a tener menor resistencia al estrés y más miedo y más chances de depresión o de una respuesta pobre de aquello que tiene que ver con los transportadores de la serotonina. Y después tenemos el 30% de las personas que nacen que van a tener 2 alelos cortitos, pero no todas esas personas van a tener dolor crónico, solamente un 10%, y de esas un 5 o 6% pueden llegar a tener fibromialgia. Así es como viene, o sea que tenemos un ojo puesto en esto que determina que una persona sea más sensible que otra, pero por ahora lo que sabemos es que lo que hay que tener en cuenta es cómo se cría al ser humano para que sea menos vulnerable. Y ese es otro tema que tiene que ver con crianza, que bueno, lo vamos a dejar a ver si Vero, si Vale, perdón, en algún momento nos habla de eso. Bueno, entonces, los pacientes dicen, ¿por qué si tengo dolor me mandan a salud mental? Bueno, lo que queremos decirle es, primero que hay médicos, reumatólogos especializados en dolor y en dolor por fibromialgia, así como también hay psiquiatras que se dedican a eso. Y que hoy día se considera que dolor y depresión son manifestaciones de un mismo proceso patofisiológico, se llama, o sea, de un mismo proceso orgánico. ¿Por qué? Porque las vías de transmisión y las vías del cerebro son compartidas. ¿Qué es lo que comparten? Esto que decíamos anteriormente de determinantes antigénicos para la respuesta al estrés, para la respuesta inflamatoria, para el ritmo circadiano. O sea, por ejemplo, yo tengo un ritmo circadiano diurno. Sale el sol y me despierto. Baja el sol y a mí me da sueño. O sea, tengo que esforzarme para estar despierta. Así como hay otras personas que son nocturnos, que esos que no se duermen hasta la 1 de la mañana y que duermen a la mañana hasta las 10, 11. Yo nunca pude, o sea, sale el sol y ya estoy ahí a ver qué hago. Son distintas características. Y toda la señalización neurotrópica tiene que ver con eso y va a modular, o sea, va a determinar el dolor, el tono emocional, la respuesta al estrés de la persona, ¿no? Eso con lo que uno tiene que aprender a vivir. ¿Por qué aprender a vivir? Porque esa es la característica, es como tener el pelo de un color o de otro, los ojos, la nariz, o sea, es como yo soy. Yo les digo, a veces a modo de consuelo a mis pacientes, que son como florcitas de invernadero, ¿no? O sea, no son florcitas tipo yuyo, de esas que aguantan cualquier cosa, no. Qué temperatura adecuada, qué humedad adecuada, que la brisa, que la cantidad de sol. Pero si consiguen tener todo lo necesario, son las flores más lindas. Entonces, eso es lo que el paciente tiene que aprender. Es una cosa muy importante el lenguaje con el cual el paciente afronta lo que le pasa. Yo veo en distintos grupos de internet cómo los pacientes luchan contra la enfermedad, cómo son las guerreras de la fibromialgia. Bueno, mientras el paciente encare su situación desde esa apreciación de la realidad y con ese lenguaje, difícilmente pueda entender que es un ser especial que tiene que saber cuáles son sus características fundamentales para sentirse bien y cambiarlas a ese modo. Desde la lucha no se resuelve desde la comprensión y la aceptación, no del dolor, de su condición. Desde ahí va a poder tratar el dolor. Bueno, entonces tenemos
la respuesta al estrés, el estado afectivo de la persona que se va determinando con la crianza, el estado emocional que tiene que ver con sus características y lo que está pasando en este momento, y eso es lo que va a determinar el tipo y las características del dolor que vaya teniendo el paciente. O sea, que en la matrix del organismo lo que vemos es que la cosa es muy compleja y al tratar de entenderla, no puede el paciente pedir que cualquier médico esté dispuesto a entender o a tomarse el tiempo de tratar a un paciente con fibromialgia. Es como pedirle a un músico, común, que interprete como los grandes maestros. No digo que los que hacemos esto somos los grandes maestros, pero nos tomamos el tiempo para poder hacerlo y es más que el de la consulta habitual. Y lo que tenemos que enseñarle al paciente que su modo de respuesta tan sensible a los distintos aspectos de la vida cotidiana le van enseñando a su cerebro cómo reaccionar. Y esto es lo que se conoce como sensibilización, porque el cerebro aprende, el cerebro está dispuesto a sobrevivir a cualquier precio. Entonces, aprende dolor, aprende estado de ánimo decaído, y entonces lo va a ejecutar ante cualquier señal. Cuando el paciente aprende esto y aprende a detectar cuáles son las señales que lo activan, tal vez pueda afrontar mejor lo que le pasa. Esto lo vamos a pasar, pero solo nos quedamos con esto, que todas las alteraciones cerebrales, esto es para los médicos, tienen que ver con un desbalance, como hablábamos la vez anterior, entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, que son los que van a influir en la regulación de mi respuesta al estrés y de mi respuesta inmune también. Esto lo vamos a ver con los diagnósticos diferenciales después, qué importancia tiene. Bueno, lo que sabemos es que en todos los estados de dolor patológico, aquellos que se acuerdan cuando decíamos de los alelos 30%, 30% y 30% y que 10% tenían dolor, bueno, ahí ha habido un aprendizaje, una facilitación de la respuesta al dolor en esos pacientes con cambios que se producen en el sistema nervioso, tanto periférico como central, que son los que se conoce como sensibilización central. ¿Qué es esto de la sensibilización? Es que se facilitó un modo de respuesta. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, un atleta de alta competición o un músico repiten y repiten y repiten una conducta que es una manera de ejecutar un instrumento o una manera de hacer gimnasia que los transforma en en ejecutantes de alta expertise o de alta competición. Lo mismo pasa con el cerebro en el dolor. Resulta que las personas con fibromialgia son como atletas de alta competición del dolor. Entonces, ante cualquier cosa responden más eficientemente que lo que responden los demás. Lo que pasa es que esa eficiencia se termina transformando en un problema, porque resulta que respondo con dolor a todo lo que me pasa. Y eso me agota, me cansa mis músculos, cansa mi cerebro, me hace daño, me siento agotado. ¿Se entiende el mecanismo? O sea, el cerebro practicó y practicó dolor como si fuera un atleta, o sea, respuesta a un estímulo como si fuera un atleta, y lo transformó en dolor. ¿No? Y esto no pasa solo por la mente.
La mente es la práctica del cerebro. Y tiene que ver también, como decíamos antes, ¿no? Pero a la altura de la fibromialgia ya hubo una sensibilización del cerebro que va más allá de la mente. Pero hay que tratar los dos, si no los resultados no son buenos. Borrar esta huella del cerebro de ser eficiente en esta manifestación de dolor puede llevar mucho tiempo y en algunos casos no se logra el 100%. Siempre se puede lograr una mejoría. Y para eso se necesita medicación y distintos tipos de tratamiento como terapia, como rehabilitación física, etc. Y eso es lo que nosotros vamos haciendo. O sea, que tanto la fibromialgia como la depresión, como un tipo de dolor que es el dolor neuropático, recuerden esto, son procesos adaptativos de defensa equivocados. Y esto es lo que va a hacer que sea tan difícil disminuirlos, porque el cerebro, una vez que los aprendió, no los olvida. Solo podemos esquivarlos, evitar que se active, pero no podemos hacer que olvide 100%. Entonces, de eso se trata el tratamiento, de aprender a evitar la activación ante el estrés y ante las situaciones difíciles. Bien. Vamos a repasar rápidamente las manifestaciones clínicas posibles de la fibromialgia. El dolor es el signo cardinal y tiene que estar en el 100% de los pacientes para poder hacer un diagnóstico de fibromialgia. Si el paciente no lo tiene, no será otra cosa. Pero si no tiene dolor generalizado, que quiere decir en los 4 cuadrantes del cuerpo, no es fibromialgia. Dolores de cabeza en el 40%. Esto que dice parestesias en manos y piernas y entumecimiento, es esa cosa de, la gente dice, ay, no sé qué me pasa, que siento como que me molesta, como que están dormidos, como que me cuesta moverlos. Bueno, eso se ve según los trabajos que se han presentado, desde una cuarta parte a 3 cuartas partes, perdón. Me anda mal las matemáticas. O sea, de un 25 a un 75% más o menos. El colon irritable es una entidad que puede presentarse por sí sola y también asociada con la fibromialgia. Se asocia en hasta un 70% de los casos. Y estamos haciendo estudios sobre esto, la presentación de este colon irritable es variable según las personas, como es variable la presentación de la fibromialgia. El paciente además va a tener mucha sensibilidad tanto a los estímulos visuales, a los auditivos y a los olfatorios. Visuales y auditivos, por ejemplo, a una persona con fibromialgia la ponemos en una discoteca, en un boliche, y va a salir corriendo o se va a sentir mal, porque el ruido y esas luces estroboscópicas y todo que se ponen representan un estímulo que ese cerebro no tolera. Las sensaciones olfatorias, el olfato es el primer sentido desarrollado cuando se nace. El bebé reconoce a su mamá por el olfato. Cuando nosotros nos enfermamos de gripe, vamos a suponer de gripe, dejemos el COVID, se acentúa el olfato en situaciones de enfermedad porque es uno de los primeros signos de alerta ante el león que se acercaba, el rinoceronte o el animal que se acercara a aquel ser primitivo,
lo olfateaba. Entonces, cuando estamos disminuidos en nuestra capacidad, nuestro olfato se acentúa para hacer una defensa más eficiente. Calculen en el COVID que desaparece el olfato, qué inermes que nos deja ante las amenazas que nos rodean. O sea, por ejemplo, no vamos a detectar que algo se está quemando y eso nos puede perjudicar aún más. O sea, esa es la contradicción de esta entidad que es el COVID. Dismenorrea, o sea, la mayoría de las mujeres que tienen fibromialgia han tenido trastornos premenstruales, dolores, molestias, aumento de la pérdida, y es común hasta en un 12% de las pacientes cuando se investiga. Rigidez matinal en las articulaciones y contracturas o temblor. Eso se produce en muchos pacientes. La diferencia con enfermedades reumáticas es que dura poquito. Dura 10, 15 minutos y bueno, entonces después de eso la persona puede seguir adelante. El síndrome uretral, que se da en la misma frecuencia que la dismenorrea, que se ve en las mujeres que tienen esta entidad pero un poco mayores, no, sobre todo después de la menopausia, como una sensación de deseo de orinar frecuente, dolor, ardor, alguna molestia, y bueno, esto forma parte de la sensibilidad de la fibromialgia, pero también puede presentarse en un comienzo como forma de presentación. Entonces, hacemos análisis de orina, hacemos urocultivos y por ahí no dan nada y es un síndrome uretral femenino postmenopáusico per se, pero tenemos que estar atentos a esa persona si no va a desarrollar también otros síndromes de sensibilización central. Bueno, vamos a ir más rapidito para que nos alcance el tiempo. A veces hay dolor en las articulaciones de las manos o de los pies. No son de la intensidad de una artritis reumatoidea. Hay mareo, inestabilidad, sudoración profusa o sensación de frío o dificultad en el manejo de la temperatura, que tiene que ver con las alteraciones del sistema nervioso autónomo en los pacientes. Fatiga, cansancio, por lo que decíamos antes, como están siempre alerta y siempre reactivos, se agotan, o sea, tienen agotado el sistema de respuesta y por ahí hacemos análisis y está todo normal, pero lo que no puede la persona es responder a una demanda extra, ¿no? Alteraciones del sueño. Sabemos que más allá de la fibromialgia, si tenemos a una persona sin dormir de 3 a 4 días, esa persona va a tener mayor sensibilidad a los estímulos dolorosos. Pero si además tiene una hipersensibilidad del sistema nervioso central, eso es mucho peor. Bueno, síndrome del túnel carpiano se ve también frecuentemente en estas personas. Síndrome de Sjögren, que es la sequedad de las mucosas, tanto de ojos, bocas, nariz y genitales. Voy ahora a lo que tiene que ver con la parte psicológica, que va a estar alterada. O sea, estos pacientes en general tienen mayor ansiedad que la población común. Algunos, hasta en un 15%, 16%, tienen fobias o TOC. Depresión, según el sistema que se mida, en hasta un 70% o más. Distimia, o sea, alteraciones del carácter, también más frecuente. Trastornos de pánico, o sea, fíjense qué imbricado que está la alteración, digamos, del sistema nervioso con el dolor. Y algunos tienen fenómeno de Raynaud, que es la falta de circulación en las partes distales. Esto era para recordar los síntomas, para ver cuáles serían los análisis que es aconsejable pedir cuando se inicia el tratamiento, pero que no es imprescindible.
La semana que viene vamos a ver los sistemas de diagnóstico actuales, dada el COVID, y el tratamiento. ¿Qué sería aconsejable pedir y por qué? Hemograma completo, para ver si la médula ósea está produciendo las células que corresponden, si no hay una anemia, si no hay un problema con los glóbulos blancos o las plaquetas, que nos llevarían a diagnósticos diferenciales, que ahora vamos a ver cuáles son los más frecuentes. O sea, es importante saber el estado general del paciente y si hay alguna otra entidad nosológica, otra enfermedad asociada. Por eso pedimos lo que tiene que ver con la sangre. La eritro y la proteína C reactiva son dos pruebas que nos hablan de estado inflamatorio agudo o crónico. Y eso también nos orienta en el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico diferencial, porque recordemos que los síndromes de sensibilización central, entre ellos la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, no tienen laboratorio específico. Ferritina, para ver si esa persona tiene una anemia o también es un indicador inflamatorio. Ver cómo está el metabolismo de esa persona, si está funcionando bien, o sea, glucemia, urea, creatinina. ¿Por qué sobre todo glucemia? Porque sabemos que hay alteraciones varios años antes de que aparezca, por ejemplo, una diabetes. Yo estoy viendo en pacientes que tengo hace bastante tiempo cómo están apareciendo otras cosas como diabetes, que no puedo decir que sea, digamos, lo que se vio hace unos años, las alteraciones prediabéticas, o simplemente que a lo largo del tiempo a la fibromialgia se le asocian las alteraciones propias de la edad de la persona. No lo sabemos, no hay estudios de población que digan si es una cosa o la otra. Sí que, bueno, se ven con frecuencia. Alteraciones de las enzimas del hígado tenemos que ver, para eso se pide el hepatograma, porque eso nos va a determinar, por ejemplo, en el cansancio, en la fatiga que la persona tenga, si hay algún tipo de alteración. El ionograma también, las alteraciones del sodio, del potasio, por ejemplo, van a dar distintos estados de cansancio, de agotamiento, de reactividad que tenemos que registrar. Acá, menos frecuentemente, esta creatinquinasa es para ver si hay una alteración de los músculos que esté, digamos, de tipo inflamatorio, que nos esté dando este cuadro que podemos pensar que es fibromialgia o alguna otra cosa. La TSH, que es digamos, la hormona que estimula la tiroides, que está alterada en los cuadros de hipo o hipertiroidismo, y con eso podemos saber si el cuadro del paciente corresponde o se asocia con un hipotiroidismo o hipertiroidismo. Fíjense que en Facebook yo subí, creo que ayer, anteayer, las manifestaciones de un hipotiroidismo, y ustedes van a poder ver, si leen eso, qué parecido que es a una fibromialgia, ¿no? Que podemos diferenciarlo, pero que hay que tenerlo en cuenta. Calcio, fósforo, que tienen que ver no solo con el metabolismo del hueso, sino también toda la parte cardíaca, que también hay que ver si está funcionando bien. Un estudio sistemático de orina, o sea, una orina completa, que con un análisis, pongamos que estemos en el campo y no tengamos mucha otra cosa para poder pedirle al paciente. Una orina completa nos va a estar dando cómo funciona el hígado, cómo funciona el metabolismo, cómo funciona el riñón. O sea, nos da mucha información y es un examen económico para realizar y fácil de realizar. Así que bueno, eso nos guiamos con eso también. Después hay estudios que se le pueden hacer al paciente según el cuadro clínico que presente,
de más complejidad y que no son para pedirle a todo paciente que empieza con un dolor generalizado. No, porque no es necesario ni alarmar, ni gastar, ni nos va a dar una información útil si no hay un cuadro clínico relacionado, que son los que tienen que ver con las demás enfermedades reumáticas. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Y acá les pido que presten atención porque muchos de ustedes y mucha de la población común tiene alteraciones de las que vamos a nombrar. Trastornos posturales, trastornos que vienen con la persona, o sea, congénitos o adquiridos, como los pies planos, la mala alineación de los miembros inferiores. Esto es un modo delicado de decir que es chueco, ¿no? O que tiene pata de catre, o que le pasa una pelea de perros entre las rodillas, que nos hablan de un genu varo. O sea, en medicina le ponemos nombres más coquetos a las alteraciones que la población define graciosamente. Escoliosis, como que tiene la columna desviada en sentido lateral. Cifoescoliosis es que tiene jorobita, además de estar desviada, y otros trastornos posturales que generan dolor crónico. Y en esto vemos todos los trastornos laborales que tienen que ver con, por ejemplo, la computadora. Hay en internet cómo ustedes deben colocarse para poder usar varias horas la computadora sin tener consecuencias. Búsquenlo, es muy importante. También tenemos que investigar si la persona, y fíjense que la mayoría de ustedes, si hablan entre ustedes, tienen hipotensión ortostática neurogénica. Esto que es tan difícil es eso de que cuando me paro de golpe me mareo y hasta me puedo caer. Hay pautas que nos indican cuánto tiene que variar la presión arterial entre la posición acostada y la posición parada para que yo pueda decir que se trata de una alteración en la regulación de la presión arterial por actividad buena o mala del sistema nervioso simpático. Esto que ya decíamos que tenía que ver con la fibromialgia. Entonces, ¿por qué importa esto? Bueno, porque al paciente hay que enseñarle a que no se levante de golpe, a que se tome su tiempo sentado y después pararse, que él tiene que aprender estas cosas para tener menos sintomatología y activarse menos, por lo tanto. Son detalles, son cosas sencillas, pero son cosas importantes. Bueno, sarcopenia. Este nombre médico difícil también es bastante frecuente. O sea, que se nos presente, y en este momento de la vida cotidiana, más frecuente todavía. ¿Qué quiere decir? Sarco es músculo, peña es falta. Y si yo en este momento les hiciera alguna medición, para eso tendría que haber tenido mediciones de antes de que empiece la pandemia, veríamos que a todos nos falta músculo por falta de actividad nada más, ¿no? O sea, no estamos moviéndonos como nos movíamos antes de la pandemia. Eso ya nos baja el músculo. Ni que hablar si estoy un poco deprimido, ni que hablar si tengo fibromialgia o cualquier otra enfermedad con dolor que hace que yo quiera quedarme quieto, ¿no? O sea, la falta de músculo es muy común, incluso en los problemas de tiroides o en muchas otras enfermedades, y duele por sí misma. Cada uno de ustedes que haya estado enyesado o postrado en cama un tiempo, sabe lo que duele volver a mover el miembro enyesado o volver a caminar y activarse cuando se estuvo mucho tiempo o internado o en cama. Otro diagnóstico diferencial es la hipermovilidad articular. Hay una enfermedad que se caracteriza por esto, que es el Ehlers-Danlos, se llama así,
pero no es necesario tener una enfermedad completa de estas. Cualquiera de nosotros que sea un poco flojito de tendones y cápsulas, va a tener más movilidad articular con la aceleración de la presentación de la artrosis, y estas dos son cosas que van a producir dolor y que hay que verlas para poder tratarlas, porque tratar una fibromialgia en una persona que tiene hipermovilidad sin fijarse en esto, no va a dar resultado. Y es muy simple el tratamiento. El paciente tiene que hacer actividad física para tensar los músculos, para poder tensar los tendones. Entonces, tiene que entenderlo para poder hacerlo habitualmente. Síndrome de fatiga crónica. Otro diagnóstico diferencial que hasta en un 50 o 70% se puede asociar a la fibromialgia. Pero se distingue. ¿Y en qué se distingue? La fibromialgia ya la conocemos por todo lo que dijimos. La fatiga crónica es un paciente que además suele tener algún ganglio de la cadena anterior del cuello inflamado o esclerosado porque se fibrosó, porque antes estuvo inflamado, que suele tener un cuadro de febrícula asociado que no se ve en la fibromialgia, ¿no? Y en el que predomina la fatiga más que el dolor, aunque cuando pasan los años están los dos muy alterados, ¿no? Entonces, este paciente además tiene como cuadros de angina de la garganta, no de pecho, varias veces al año. Y son anginas o dolores de garganta que no tienen, si le hacemos un hisopado, ninguna bacteria identificable. Si la persona tiene esto, hacemos el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica asociado. También puede estar presentándose solo y también es un síndrome de sensibilidad central de otra causa. Bueno, el síndrome miofacial localizado. Esto es lo que comúnmente llamamos codo de tenista, codo de golfista, y hay otros síndromes miofaciales. Algunos investigadores dicen que es una forma de comienzo de la fibromialgia, otros dicen que no, que es un cuadro asociado. Pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial porque el tratamiento de esto es distinto y se debe hacer en forma específica. Enfermedades autoinmunes, cualquiera de las que conocemos, puede asociarse con fibromialgia. La que se asocia más frecuentemente es el síndrome de Sjögren. Y la dificultad es que tratar el dolor del síndrome de Sjögren asociado con la fibromialgia es más difícil que tratar el dolor de cualquiera de ellas sola. Y como se asocia, como les dije, en el 50%, bueno, es un regalo tener que poder con esto, ¿no? Enfermedades neuromusculares, endocrinopatías como el hipo o el hipertiroidismo. También acá cabe mencionar la insuficiencia suprarrenal subclínica, que muchos pacientes o muchos médicos también confunden con la fibromialgia y que tiene tratamiento bastante adecuado y permite que el paciente mejore muchísimo. La hipovitaminosis D, que nosotros sabemos que muchos pacientes tienen disminuido y que ahora con la cuarentena suponíamos que iba a ser más frecuente. Pero resulta que los medios han hablado tanto de esto que todos los pacientes se compran y toman la vitamina D por su cuenta, y yo resulta que encuentro mejores resultados ahora que antes de la pandemia de vitamina D. Y pregunto, y es porque se la están tomando por cuenta propia. Esto también hay que verlo, porque encuentro valores a veces bastante altos. Entonces, bueno, hay que saber que no hay que exagerar con nada, ¿no? Está bien las vitaminas, refuerzan todo, pero tampoco es cuestión de tomar de más. Enfermedades metabólicas.
ya dijimos la diabetes. La diabetes puede, unos años antes de empezar con las manifestaciones propias de la diabetes, parecer o similar una fibromialgia, por ejemplo. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta, por eso es que yo digo que a un paciente con fibromialgia, en lugar de una vez por año, hay que hacerle 2 veces por año un chequeo para que esa persona esté, digamos, cuidada de la manera adecuada y que no resulta que le hicimos un chequeo en enero y empezó con un cuadro de cualquier otra enfermedad en julio o agosto, y si no le hacemos otro chequeo hasta el próximo enero, no lo vamos a saber y no lo vamos a tratar. Entonces, 2 veces por año está bien. Enfermedades infecciosas, sobre todo las virales, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la TBC, todas tenemos que revisarlas. La TBC me he encontrado en este último tiempo con 2 o 3 personas que no tenían la vacuna BCG, que es obligatoria. Y uno no se explica cómo filtraron la escuela primaria, la escuela secundaria, el trabajo, sin tener la BCG. Pero las hay que revisar. También enfermedades neurológicas como la miastenia, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Por supuesto, las enfermedades oncológicas. Y se agrega una cosa más en este momento, que son los síndromes post-COVID. O sea, algunos síndromes post-COVID, algunos cuadros de COVID dejan secuelas de diferentes tipos, y el paciente debe ser chequeado digamos, en plazos de tiempo ya acordados, y también observado para ver cómo evolucionan estos pacientes, porque aún estamos aprendiendo qué manifestaciones a largo plazo pueden tener. Entre ellas se destaca el síndrome de fatiga crónico y también los síndromes dolorosos prolongados, así como problemas cardiológicos, pulmonares, y tenemos que estar al tanto para estar controlándolos cada X tiempo. Entonces, todos estos, como vemos, son los diagnósticos diferenciales, y los análisis que vimos antes nos sirven para descartar alguna de estas entidades. Ahora, esto no se hace a fondo todo el tiempo. Esto se va a hacer al comienzo del diagnóstico, y después se va viendo, según el cuadro clínico que el paciente va presentando, qué laboratorio es el más indicado o necesario. Bueno, creo que acá se termina, sí. Vamos a dejar de compartir, y si quieren hacer alguna pregunta, me dicen. Doctora, yo quería hacer una pregunta. ¿Usted a sus pacientes le recomienda la pregabalina? Porque eso es lo que me dio mi reumatólogo. Sí, los diagnósticos médicos no son, digamos, TBC isoniazida. Hay que ver cada paciente qué cuadro presenta, porque puede ser, por ejemplo, yo no le daría la pregabalina a una persona que tiene sobrepeso o que tiene facilidad para adquirirlo. Ah, claro. ¿No? Porque seguramente le va a ayudar a adquirirlo más rápidamente. Sí, a una persona delgada o que no tiene dificultades con la alimentación. Entonces, pero también va a depender de qué tipo de manifestación tenga ese paciente, porque no es sinónimo esta medicación o esta otra de la presentación. Usted fíjese que la fibromialgia, según uno ve por todos lados en internet, tiene más de 100 formas clínicas de presentación, de síntomas, ¿no? Y bueno, no es que a las 100 le damos lo mismo y en la misma dosis. No. Si no, sería muy fácil. Miramos al doctor Google, y ¿para qué vamos a estudiar medicina? Sí, no. A mí me lo recetó el reumatólogo cuando me diagnosticó. Seguramente Yo tengo un alto, según la nutricionista que vi, tengo un
alto metabolismo o un metabolismo rápido. Ya genéticamente somos familia delgada y bueno, todo Suerte, qué envidia. sí, todo lo que No sabe a como, muchos acá cómo nos cuesta. todo lo Exacto, que por como lo favor. metabolizo rápido. Qué Entonces, suerte, qué suerte. claro, cuando me dice tener un alto metabolismo, digo, wow, bueno, algo bueno. Algo Porque, bueno. ¿Alguna otra pregunta? gracias. No, por favor. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, Le Cita. quería comentar, yo tengo la fatiga crónica y me levantar un movimiento, lo que sea, me agarra enseguida fatiga como si fuera taquicardia. Lo hablé con el neumonólogo en la oportunidad que quiso él atenderme, porque me dijo solamente en este momento está con COVID, no, y me dijo de que no era nada, que me tenía que tranquilizar. Pero es constantemente, y le dije, pero doctor, ¿y las vacunas? Porque a mí, desde que usted me conoce, hace 10 años que me dan la de la gripe y la neumococo, que no me diera ninguna, me contestó también nada, cuando se entere que dan la de 50, vaya y vacune. Pero doctor, tengo los certificados suyos, donde usted están las lesiones en el pulmón, corazón, Miren, basta, nada, nada, chao, hasta luego, me voy con COVID, me dijo. mire, no puedo responder por los demás. Lo que dice la Sociedad Argentina de Reumatología es que siempre hay que considerar el estado de la entidad clínica, sea artritis reumatoidea, lupus, fibromialgia, Sjögren, la que sea, en el momento de la posible vacunación. Y en este momento, con respecto a la vacuna del COVID y la gripe, lo que dice es que lo que se debe considerar es el beneficio que sería vacunarse respecto del riesgo que es la enfermedad de COVID. Entonces, si la persona no está activa con la entidad clínica que tiene, lo mejor se considera es que se vacune, pero hay que ver cada cuadro en particular, no es que tiene artritis reumatoidea, vacúnese. No, porque puede tener un estado de actividad o depende de la medicación, lo que sea, hay que ver caso por caso, pero la recomendación es que cuanto más haya vacunados, más mejor. Claro. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguno más? Y si no, le vamos a pasar la posta a Sonia. La semana que viene vamos a hablar de tratamiento. Así que por eso ahora no les hice ninguna referencia a esto. Pero en todos los casos el tratamiento es muy, como que hay que ponerle mucha voluntad y requiere bastante tiempo. Doctora, una última. ¿Qué significaba miastemia? Es una enfermedad que afecta la unión entre el nervio y el músculo y produce un agotamiento del músculo, por ejemplo, se le caen los párpados, no puede movilizarse y que responde a una medicación bastante bien y bueno, eso. A mí me ha pasado. Pero no tiene que ver con esto que estamos, pero hay que descartar, a veces hay que descartar. Doctora, Sí. doctora, acá hay en el chat hay una pregunta de Silvina Chaparro. Sí. Dice, consulta, ¿puede ser que de un año a otro salga el hipertiroidismo? Antes no se manifestaba con análisis de sangre y en el examen de orina sale más alto. Tiroides en el de orina, no sé, no creo, pero debe tener algunos. Sí, sí. O sea, supongamos que una paciente tiene fibromialgia. Eso no le exime de que tenga cualquier otra cosa además, que puede ser una artrosis que viene simplemente por la edad, que puede ser una diabetes, que puede ser cualquier otra cosa. Por eso es que hay que estar atentos y por eso digo el examen 2 veces por año para que el paciente, si lo que tiene es diferente, es nuevo o es lo mismo pero lo controlamos para que no
obviemos el tratamiento de aquello que se puede agregar. Sí se puede agregar cualquier otra cosa. Incluso lo que muchos dicen es que la fibromialgia es como el arlequín de las enfermedades, porque puede parecer cualquiera de las otras, ¿no? Y bueno, hay que saber hacer el diagnóstico diferencial. Perdón, la diferencia, doctora, de que normalmente los médicos clínicos cuando mandan al laboratorio tienen una rutina de análisis. Con ustedes, como reumatóloga, tiene otro tipo de análisis que mandan a hacer, que no Sí, lo mandan a hacer. pero los clínicos en general, o sea, hay una cosa que se llama ojo clínico o experiencia, que es el cuadro clínico puede ser el mismo, pero hay algo que hace que uno sospeche o ahonde la investigación. Ahora, con una rutina normal, es como para quedarse tranquilo por un tiempo, ¿no? O sea, y no le podemos pedir a todos los clínicos que hagan un análisis que tenga que ver con los anticuerpos de reumatología, por varias cosas. Primero porque, digamos, no hace falta y el paciente se asusta, y cuando un paciente se asusta, en estos casos se activa y va a tener más dolor, más ansiedad, etc. Pero además también porque estos análisis tienen un costo mayor, que a veces el paciente no tiene cobertura y lo ponemos ante el problema de que yo le estoy pidiendo algo que a lo mejor no es imprescindible y le estoy generando una ansiedad. Y por otro lado, que hay sistemas de cobertura, ¿sí? de obras sociales, pero ni entremos en el tema de en este momento si hay cobertura y para quién y cómo, porque es otro tema, ¿no? O sea, no está fácil. Sí, Liliana. Doctora, sí, yo la fibromialgia la tengo hace 30 años, pero en determinado momento, y siempre pensé que el cansancio era eso, 2 hermanas mías le habían detectado que tenían hipotiroidismo, y el médico había dicho que podía ser genético. Ahí es donde pedí específicamente el estudio y me encontraron el nódulo, inmediatamente me medicó porque estaba como subclínico y no era solo la fatiga, era hipotiroidismo también. Por eso se hace la historia clínica, si no sería tal cosa, tome tal otra. No, la historia clínica es para ajustar lo que la medicina dispone hasta el momento al tratamiento del que disponemos en este momento, posible, ¿no? Doctora, una última, ¿puedo hacer una última inquietud? ¿Qué sabe de las pacientes con fibromialgia que quedan embarazadas? ¿Aumentan todo su dolor? ¿Es complicado? Mire, si la paciente está atendida y contenida, puede pasar el embarazo. Ahí es uno de los casos en los que más tiene que ver el modo de afrontamiento que tiene la persona. Ahora, en una persona que tiene una fibromialgia importante y que no puede con su propia vida, uno se pregunta cómo será después, ¿no? Si es que esa persona va a tener ayuda, claro, para poder afrontar un trabajo bastante importante extra, ¿no? Sí. No que no la va a tener no se va a morir por eso, pero ¿puede esa persona que está en un estado de estrés importante aumentar? Porque no me diga los primeros meses de la crianza y después el deambulador. Yo el deambulador, el niñito que empieza a caminar hasta que entiende, es un riesgo terrible, ¿no? Entonces, bárbara. ¿alguien más? Gracias. Bueno. Yo ya tuve hijos, así que no lo decía por mí, sino por otras chicas más jóvenes. Gracias. Bueno, si están bien tratadas y que tienen un poquito de ayuda, la fibromialgia no representa ningún riesgo para el embarazo ni para el bebé. Sí, se sabe que los hijos de madres con fibromialgia tienen más frecuentemente, hasta 8 veces más fibromialgia que los de los hijos de las madres que no lo tienen. Pero hasta ahora no podemos saber si eso es por algún tipo de herencia o porque conviven con una mamá que tiene bastantes problemas.
¿no? Ay, bueno, gracias. Doy gracias a Dios que tuve los hijos cuando estaba sana y no tenía fibromialgia. Está bien. Bueno, los dejo con Sonia. Muchas gracias, y nos vemos doctora. la semana que viene. Gracias, doctora. Muy clara. Gracias. Gracias.